paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. José Ordóñez tiene 10 récords mundiales y la vida entera contando chistes. Pero detrás de las carcajadas hubo mucho dolor. Este humorista que tanto hizo reír al país tuvo una infancia marcada por los abusos, el maltrato y el abandono. Pero el gran chiste de Ordóñez es que a punta de risa y llanto también cambió su destino. Así es el humorista que hacía reír mientras se moría por dentro. La colombiana Ivonne Latorre tenía 24 años y ganas de comerse el mundo. Viajó a un festival de música electrónica en Egipto y todo salió mal. Alcanzó a mandar unos mensajes de auxilio antes de terminar en un hospital muy malherida. La versión que conocieron sus papás es que cayó de un 6º piso, pero se niegan a creer que su hija murió en un accidente, un viaje soñado que se convirtió en tragedia. Todos tenemos una banda sonora de la vida y sin exagerar, diría que desde hace casi 4 generaciones, los niños en Colombia crecimos con alguna de las canciones de Canticuentos, un disco pegajoso con historias mágicas de iguanas con ruana y serpientes de tierra caliente. Gustavo Gordillo rescató esa joya, encontró a su autora muy lejos de aquí y grabó la versión 2025 con las mejores voces colombianas. Colorín colorado, este cuento está comenzando. Empecemos. Seguramente muchos recuerdan a José Ordóñez, el tipo que nos hacía llorar de la risa con su larguísimo repertorio de chistes. Detrás de la risa había un dolor enorme. Lo abusaron sexualmente cuando tenía apenas 9 años. Lo abandonó su papá, lo maltrató su mamá y vivió marcado por la pobreza y la soledad. Después de la fama y el dinero, casi lo pierde todo. Héctor Córdoba escuchó la confesión de un hombre que convirtió el dolor en una segunda oportunidad. Yo sabía perder, pero no sabía ganar. Hasta los 25 años de mi vida, todo era perder, 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 perder. Cuando gané, no supe qué hacer. Cuando yo me siento antes de ese récord, yo soy un desconocido. Pero cuando me paro, Caracol alrededor estaba lleno de gente con banderas y un camión de bomberos esperándome para ir a recorrer Bogotá. Me empiezan a consignar, entran grandes cantidades de dinero, empiezo a llenar estadios, coliseos, teatros. Mira esto, estoy en una tarima, 44 millones de colombianos riéndose con los chistes de José Ordóñez. Y se apagan las luminarias, te vas para la casa y a los 4 de tu casa los haces llorar. Él es José Ordóñez, un humorista que en los años 90 hacía llorar de la risa a millones de colombianos mientras rompía récords mundiales contando chistes durante horas. Pero en la intimidad de su casa destrozaba lo que más quería. Pero para entender su historia hay que volver en el tiempo, a la Bucaramanga de su infancia, cuando era un niño maltratado y solitario que transformó todo ese dolor en chistes y se convirtió en uno de los comediantes más queridos de Colombia. Mi papá y mi mamá creían que yo estaba loco, que les nació un hijo raro, porque mis hermanos tenían capacidad de asociación. Ellos salían, jugaban, tenían amigos. Yo no tenía amigos. Siempre fui un niño debajo de una mesa jugando con palos y piedritas. Y a cada piedrita y a cada palito le ponía un nombre, le ponía un personaje y creaba mis historias debajo de esa mesa. Pero no tenía amigos. Cuando ya crecí un poquito tuve amigos imaginarios, ¿no? Pero jugaban entre ellos, no me dejaban jugar a mí. A José le cuesta quitarse la piel de humorista, incluso cuando habla de esa infancia llena de tanta tristeza, donde entre chiste y chanza descubrió también el poder del humor, viendo cómo su papá se convertía en el rey de la fiesta cuando empezaba a echar cuentos. Mi padre era latonero, machucaba latas para darnos de comer en el taller del barrio. Y mi padre no llamaba la atención, no era importante ni para su familia. No era importante para nadie, era un latonero. Pero cuando se hacían fiestas en la casa, bailes, le dicen a medianoche a mi papá,
Ordóñez, eche chistes. Apagan el equipo y empieza a contar chistes. Y cuando él empezaba a contar chistes, la gente empezaba a entrar a la casa. Y la familia dejaba todas las actividades y se sentaba a escucharlo echar chistes. Y el barrio entero se metía a la casa y desde la calle la gente se reía. Y yo decía, yo quiero ser como él. A los 9 años, José se dio cuenta de una cosa. Hasta su papá se volvía importante cuando contaba chistes. Soñaba con eso, con estar ahí parado haciendo reír a la gente. Pero ese mismo año, la vida le enseñó algo mucho peor. José Ordóñez fue abusado sexualmente por los hijos de una familia vecina. Esta es la primera vez que lo cuenta. Guardó ese secreto durante décadas. No le dijo nada a nadie, ni siquiera a su mamá. Tenía miedo, tenía vergüenza, y durante años usó ese dolor para justificar todos sus fracasos. Entonces a mí me decían, pero pues, ¿usted por qué no estudia? ¿Por qué no sale adelante? Yo tengo segundo bachillerato, no tengo más estudio. Entonces yo sí decía, no, a mí me violaron cuando tenía 9 años. Mi madre me golpeó, me hizo esto. Mi padre me abandonó. Es casi imposible imaginar que este hombre que tenía el superpoder de hacer reír a millones de personas cargara con tanto dolor. Un dolor que después de años logró convertir en una causa para ayudar a otros. Cuando contaba todas mis tristezas, me iba a mi archivo de dolores para justificar la mediocridad. Hasta que un día al acercarme a Dios me di cuenta que Él siempre estuvo en cada espacio. Y que cada cosa que yo viví se me volvió una causa. Yo puedo entender el niño de la calle, puedo entender el niño maltratado, porque puedo entender las personas que fueron víctimas de violencia sexual cuando eran niños. Yo las entiendo, yo conozco sus vacíos, porque yo estuve ahí. El abuso no fue lo único que marcó su infancia. En su casa también aprendió otras cosas. De su papá no solo heredó el talento para contar chistes, también la forma en la que los Ordóñez trataban a las mujeres. Yo de niño veía a mi papá con una mujer y con otra y con otras en su mundo mujeriego, en donde en ese argot de los Ordóñez se decía que entre más mujeres tuvieras, ibas a ser más varón. Y esa fue la versión que mi papá me enseñó. Yo aprendí a ver a las mujeres a través de la lente que mi padre me enseñó, que era demasiado sexual. Una historia que José conocía de sobra y que su familia venía repitiendo una y otra vez. Mi padre tomó esa versión de mi abuelo porque mi abuelo se lo enseñó a él. Entonces mi abuelo abandonó a mi padre cuando mi padre tenía 13 años y mi padre me abandonó a mí cuando yo tenía 16. El día que enterraron a mi abuelo fue cuando yo dije, aquí vamos por el camino incorrecto. José era un niño frágil que soñaba todas las noches que su papá regresara. Lo había abandonado cuando él tenía 16 años y sabía que solo no podía defenderse de tanto maltrato. Pero ese regreso nunca llegó. Ese niño recorriendo aquí, jugando por acá, tiene sus historias. Ahí aprendí a escribir libretos. Con eso y todo, siguió siendo ese niño que inventaba historias. Creció vendiendo en la calle, luchando contra la pobreza. Hasta que el 28 de diciembre de 1993 hizo algo que cambiaría todo. Se sentó en una emisora y contó chistes por 24 horas sin parar. Ganó fama, reconocimiento y con el tiempo le empezaron a llover presentaciones y contratos millonarios. Ese día su vida cambió para siempre, pero no como él esperaba. ¡Compramos televisor a color! ¡Ja, ja! ¡Y usted es ciega! Yo no sabía cómo se gana la vida. Y cuando gané cometí un error, de los errores de los que me arrepiento toda la vida. Número 1, me convertí en una persona orgullosa y quería cobrarle la venganza a mi madre, a mi padre y a todos los que me humillaron. Entonces tenía una lista grande de personas a las que les iba a cobrar la venganza porque ahora yo era, ya no Bernardo, ahora yo era José Ordóñez y tenía un nombre y tenía un poder, la fama, la fortuna. Y el segundo error que cometí, lo que mi padre me hizo cuando yo tenía 16 años, yo se lo hice a mi hija cuando tenía 7. Porque yo no era atractivo ni me iba bien con las mujeres. De niño jugábamos al papá y a la mamá y a mí me tocaba ser de suegra, porque era que las niñas, o sea, yo no era atractivo, nada. Y entonces pasó lo inevitable. En medio de la risa, la fama, la plata y el orgullo, José abandonó todo lo que había construido con esfuerzo. A su esposa Yasmith, que siempre creyó en él, y a lo que más amaba, su hija de 7 años. Repitió exactamente lo mismo que hicieron su papá y su abuelo. Le fue infiel a su esposa tantas veces que ni das cuenta. Y mientras hacía reír a un país entero, a puerta cerrada, destrozaba a su familia. Ya yo no corría detrás de las mujeres corrían detrás de mí. Pero aún así
Fui más peligroso que mi abuelo y que mi papá porque mi abuelo no tenía plata ni fama, ni mi papá la tenía. Yo la tenía. Tenía juventud, fama, belleza, dinero, el mundo a los pies. Y volví trizas. Mi hogar, la vida de mis hijos, fue todo. José se conmueve hasta las lágrimas recordando esa época. En ese momento, era el dueño de Ordóñez de la Risa, un programa de humor que desde 1995 y durante 3 años fue el más exitoso de la televisión colombiana. Cuando no es Suldarico, entonces me dejan Baterías entrar los calentadas vendedores. se compran mucho. Personajes como Benito, Bendición, tía. Celio y Paulo Remalas se metieron en las casas de los colombianos. Mientras José acumulaba aplausos, su familia intentaba sobrevivir con la fuerza de su esposa. Y mi primera aliada, la que se casó conmigo en medio de la pobreza, la que me ayudó a llegar allá, es mi primera víctima. Y me olvidé de ser esposo y de ser papá. Y una de las cosas que pasa cuando Cristo llega a mi vida es que pone las cosas en orden. Le da valor a las cosas que verdaderamente tienen valor. Y en el año 97 me regreso a Bucaramanga a conquistar el corazón de Yasmith, perdón por la llorada. ¿Cómo le fue con esa? Eso fue hermosamente duro, porque fue muy complicado. Es una santa, una santanderiana que Dios mío se va a convencer. Fue complicado, porque ella tiene una personalidad tiene más personalidad que los violinistas del Titanic. Eso es una cosa así. Y me quebré. Recuperé a mi esposa y me quebré. Fue tan grande mi amor por Dios que me subí a los buses a predicar. Ya no me llamaban a hacer presentaciones. Se cierra el programa y tuve que empezar de cero. Pero un día, José despertó y Dios escuchó sus plegarias. Dejó todo: el programa, la fama, el dinero, las mujeres. Se quebró por dentro y por fuera, tratando de salvar su familia. Recuerdo un día, mi hija recién nacida y no tenía cómo darle para un tetero. Después de haberlo tenido todo, e ir a la tienda que me fiaran una panela y una bolsa de leche. Y tienes una lucha interna. La lucha interna es, ¿será que lo habré hecho bien? ¿O de verdad soy el imbécil que lo dejó todo por correr detrás de la esposa y meterse a una iglesia? Pero en el fondo sentía una felicidad y una paz que hace rato no sentía. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, una vaina. El conflicto es necesario en el matrimonio. ¿Y hay días en los que su esposa le recuerde lo que pasó hace años? Ella recuerda, solo que no lo recuerda con el dolor. Pero para poder sanar convenientemente un matrimonio, tiene que haber la decisión del perdón. Nunca se siente ganas de perdonar. Perdonar es una decisión, no un sentimiento. La parte que fue la agraviante se tiene que dedicar a restaurar. Aquí estoy, 28 años después, todavía restaurándole lo que algún día le quité y sanándole el dolor que algún día le causé. Esa es la manera como se tiene que sanar el matrimonio. Hoy su vida es otra. Está casado con Yasmith Sanabria hace 36 años. Tiene 4 hijos, 6 nietos, 3 perros y 5 pájaros. Nos recibió en su casa. Una finca al filo de una loma en Piedecuesta, Santander. Aquí entre montañas ha sanado sus heridas y junto a su esposa ayuda a otros a sanar las suyas. Allá está Cañaveral, Florida Blanca, Bucaramanga, el Puente de la Novena que se prende desde la noche. ¿Por qué este sitio? Porque siempre le había pedido a Dios tener la ocasión, la oportunidad de devolverle a la vida y devolverle a Dios lo que Dios hizo conmigo al restaurar y al salvar nuestro matrimonio. Bernardo, porque yo soy el masculino. Ahora tiene un libreto nuevo. Se volvió pastor cristiano y cuenta su historia con humor. Las pocas veces que mamá hizo un sancocho preguntaba, mija, ¿usted qué presa quiere, papa o yuca? Yo no busqué ser pastor, yo solo abrí la boca y dije, esto es lo que me pasa, esto es... Y lo empecé a hablar en tono de humor porque no puedo desligarme de lo que soy. Entonces la gente se reía. Y encontré además que sigo siendo el mismo comediante, pero que ahora tiene un poquito de pastor que quiere darles un mensaje en cada show. Y decirle, luche por su hogar, luche por su matrimonio, perdone a su mamá, perdone a su papá. Y todo se ha dicho. Aunque Yasmith es su gran amor, su verdadera pasión es el Atlético Bucaramanga. No sabemos si es el hincha más fiel, pero todos recordamos a ese personaje santanderiano y esa frase que se volvió el himno de toda una región. Este año sí vamos rumbo a la Libertadores. Nunca estuvo en el libreto la frase, este año sí vamos rumbo a la Libertadores. Pero como solíamos hacerlo siempre, hay espacio para improvisar sobre la marcha cuando se está haciendo humor. Y en la tercera vez que salgo a hacer esa sección de los búcaros, se me da por devolverme y decir,
Este año íbamos rumbo a la Libertadores. Y me quedó gustando. 68.000 pesos fue mi primer sueldo como comediante. En un velorio. Por contar chistes toda la noche en un velorio. Caminando en el Estadio Américo Montanini, casa de los Búcaros, Este es uno de los lugares que más admiro y amo en la vida. José recuerda ese día cuando se les hizo el milagrito de ganar su primera estrella. Y ahora sí, ir rumbo a la Libertadores. Eso, para ver una estrella teníamos que pegarnos un puñetazo en un ojo porque eso no había manera. Y Dios me dio un regalo. Y en ese momento cuando Quintana tapó el penalti, yo no sentí nada. Ni las patas, ni los brazos, ni la cabeza. Yo no sentí nada. Al rato, cuando ya pude tener noción de qué era lo que estaba pasando, estaba yo en la cancha del Campín, saltando con los jugadores, y cuando me vi con Dudamel, José, por fin vamos rumbo a la Libertadores. Después de vivir casi 2 décadas en los Estados Unidos, José Ordóñez volvió al barrio donde creció. Recuerda las calles, la escuela, la gente lo reconoce y se toma fotos. Ahí donde lo ven, este hombre tiene 10 récords mundiales. El último de 86 horas seguidas, contando más de 9.600 chistes en diciembre de 2014. Pero su mayor triunfo fue otro: romper esa maldición de abandono y dolor que arrastraba a su familia. Yo soy alguien que quiso cambiar el destino de sus generaciones. Soy un pivote, un eje. Quiero ser un antes y un después. Quiero que a partir de mí, mis generaciones cuenten una historia distinta. Y que cuando busquen la razón de por qué esa historia se cuenta de manera diferente, miren la cruz y lo vean a él diciendo: yo hago todas las cosas nuevas, todas tus deudas están siendo pagas acá. Ese soy yo. Y esa es la voz de un hombre que encontró en la risa el mejor remedio para superar las dificultades. Un creyente con una historia de vida como para morir, pero de la risa. ¡Luchen por sus matrimonios! José Ordóñez tiene un show en vivo que se llama Emparejados, donde entre chiste y chanza pone a las parejas a reflexionar desde la risa sobre cómo fortalecer sus matrimonios, como para morirse de la risa. Esperen después de comerciales la chica que encontró la muerte en un festival de música electrónica en Egipto. Ya nos vemos. Yvonne Latorre viajó al Cairo, en Egipto, para asistir a un festival mundialmente famoso de música electrónica con las pirámides como telón de fondo. Horas después de salir, escribió a sus amigos pidiendo auxilio y luego apareció en un hospital donde falleció. Eduardo Contreras habló con los papás de Yvonne y reconstruyó sus últimas horas de vida porque se niegan a creer la versión de que su niña murió en un accidente. A mi hija le quitaron la vida, ya sea directamente que alguien la empujó o alguien le hizo daño, o porque ella se vio acorralada y decidió quitarse la vida. Y si mandó mensajes de alerta es porque quería vivir. Ella no se lanzó por angustia o por drogas. A Tito Latorre no le tiembla la voz. Está seguro que la cadena de sucesos que terminaron con la muerte de su hija, Yvonne Latorre, en Egipto fue un asesinato. Lo dice luego de unir cientos de fragmentos de una historia oscura en un país lejano, al que Yvonne fue en compañía de una amiga para asistir a un festival mundialmente famoso de música electrónica. La veía feliz, en fiesta, y alcancé a ver que cuando subió fotos de Egipto, cuando estaba por allá conociendo, yo sí sentía una sensación como que, ay, Dios mío, esta niña, Dios mío, guárdamela, protégemela, porque estaba muy lejos, como madre, como esas, guárdamela, Dios, orando. Yo era orando, hasta le mandé un versículo de la Biblia en ese momento. Mari Sánchez hablaba todos los días con su hija. Era el primer mensaje que recibía en las mañanas. Todo transcurría normalmente hasta ese 28 de abril de 2025, en el que Yvonne se esfumó y la vida desde entonces se convirtió para ellos en un mal sueño del que no han podido despertar meses después. Prácticamente desde el primer día, el 28 de abril, se comunican con mi esposa y nos dicen que mi hija está desaparecida. A partir de allí empieza pues como una pesadilla para nosotros totalmente. Y todos los eventos que empiezan a transcurrir a partir de allí, todo ha sido muy trágico para nosotros. Yvonne Latorre tenía excelentes calificaciones. Estudiaba economía en la Universidad de Antioquia. Cuando cursaba cuarto semestre en 2021, conoció a un extranjero, se enamoró y se fue a vivir a Barcelona. Tenía 21 años recién cumplidos.
Ella viaja para Barcelona y se instala allí con esta persona, duran aproximadamente, no sé, 2 años, ya se separan, mi hija se independiza totalmente. ¿Y ella qué hizo después de la separación? Trabajaba en restaurantes, de mesera, lavando platos, o sea, como muchos latinos en Europa o en Estados Unidos. Ella empezó a trabajar de esa manera. Ella nos comentaba que le tocaba siempre un poco difícil y trabajó así bastante tiempo. Luego de un periodo duro y de luchar por mantenerse a flote, según sus padres, se estabilizó económicamente y decidió empezar a estudiar modelaje. También empezó a viajar por países cercanos a España. Mientras estudiaba me dijo que ya le estaban saliendo los contratos, que para Brasil, como allá piden modelos naturales y ella era natural, mi hija era natural. Entonces ella me dijo que daba muy buen registro, que ya le están saliendo contratos, ya estaba haciendo fotos. Así estaba, feliz e ilusionada con esa vida que apenas empezaba. A fin de 2024 vino a pasar las fiestas de fin de año con su familia. Viajaron juntos por Colombia. Esa fue la última vez que Tito pudo estar con su hija. Mientras estuvo aquí en Medellín, ahorita en estas vacaciones, salíamos y el papá se hacía adelante en el carro y nosotros 3 atrás. Y éramos las 2, cerquita, con la manito así, agarrada las 2 de la mano. Y así fue cuando me despedí de ella en el aeropuerto. Las 2 llorábamos mucho cuando nos despedimos, pero al mismo tiempo yo sentía que ella estaba muy bien allá, que yo no la podía detener. Soñaba con comprarle una casa a sus papás, con una finca y con volver a vivir a Colombia. Los Latorre son una familia hecha pulso, de clase media, que viven de una microempresa de confecciones. Por eso llegaron de Ibagué a Medellín hace 17 años. Ella siempre nos decía, y nosotros lo sabemos también, que la mejor pensión es tener propiedades, entonces esa era la idea de ella, hacer propiedades. En abril les dijo que cumpliría otro de sus sueños, conocer Egipto y de paso ir a Samna Festival, un reconocido evento de música electrónica que se realiza en distintos lugares del mundo y que por primera vez se haría en el Cairo, con las pirámides como telón de fondo. Estuve en Ibiza, creo que estuve en Dinamarca o Noruega en una fiesta de estas. Y a ella le encantaba mucho todos esos conciertos. Ivonne llegó al Cairo el 24 de abril junto a su amiga Estefanía Bedoya, una modelo de 30 años, que fue Miss Antioquia en 2023. Se hospedaron en el Hotel Tuya Pyramids y el viernes 25 salieron a conocer esa maravilla del mundo juntas. En la primera noche en el festival conocieron a Jessie Escobar, una colombiana transgénero que se acercó a ellas en medio de la fiesta. Dice que las reconoce que por ser colombianas, que le dice que las colombianas se reconocen muy fácil en cualquier parte del mundo, que por ser bonitas, por el acento, por todo. Entonces, hace amistad con ellas. Al día siguiente, Jessie las invitó a una fiesta luego del cierre del festival. En las horas posteriores, Ivonne desapareció. ¿Y cuándo te das cuenta que algo pasó? Al otro día, el domingo, yo sentí un temblor en la cama, algo me cimbroneó. O sea, sentí que todo estaba en calma, miré el celular, WhatsApp y no vi nada de noticias de temblor. Yo ya desde esa madrugada, desde esa mañana, empecé a escribirle, hola hija, hola, escríbale ese domingo. Eso ha sido muy duro para nosotros. La tarde del domingo en Colombia, la madrugada del lunes en Egipto, la angustia crecía. Luego de tratar de comunicarse con su hija durante horas y de intentar contactar a su amiga Estefanía sin éxito, finalmente recibieron un mensaje alarmante. Voy a buscar a una amiga de ella de Barcelona a ver qué sabe de mi hija. Y la busqué y ya ella me había enviado un mensaje que, amor, si me pasa algo, fue esta persona, Jessie Escobar, 2020. Entonces nosotros nos pusimos a buscar Jessie Escobar 2020. Y pues sí, las fotos, su Instagram, pues no se veía muy bonito, o sea, no se veía muy agradable como una persona. ¿Qué había en ese Instagram? Pues como que manejaba armas, que hacía viajes, que hacía fotos muy, pues, donde se mostraba todo. Entonces eso nos asustó. ¿Y a qué se dedica esa persona? Es acompañante, sí, como dama de compañía. Tiene todas sus redes sociales cerradas. Tiene una página donde se anunciaba como escort. No queremos que a más chicas les pueda ocurrir lo mismo y que simplemente no pase nada. Desde ese lunes 28 de abril, Tito y Mari se convirtieron en algo así como investigadores privados que intentan entender desde Colombia qué le pasó a Ivonne en Egipto, con todas las dificultades que eso significa, sin hablar inglés ni árabe, sin recursos y a más de 11.000 kilómetros de distancia. Por medio de las primas de mi hija,
y por medio de amigas de mi hija que empezaron a averiguar todo qué pasaba, que era que Estefanía no tenía celular, que eso fue una mafia, que eso era, que parecía que fuera trata de blancas, todo eso nos empezó a llegar. Un segundo mensaje de alerta que Ivonne le envió a una amiga mexicana que estaba en el Cairo los alarmó aún más. Tenía su ubicación y le pedía que llamara a la policía. Ya le dice, por favor, vengan con policía, que nos van a secuestrar, algo así le dice. La chica mexicana dice que va a la policía, pero que allá no le responden, que la policía le dice que no se van a meter en eso, que eso es peligroso. Y a partir de allí es donde mi hija pierde la conexión ya totalmente. Unas horas después, el cónsul de Colombia en Egipto se comunicó con ellos para decirles que Ivonne había aparecido en un hospital. Su estado era muy delicado. Empezaron a recaudar fondos a través de redes sociales. Con el corazón en la mano, Mari, que nunca había salido del país, viajó a Egipto y se reunió allí con 2 familiares que vivían en Barcelona. En el avión no dormía, no descansaba porque era orándole a Dios y yo diciéndole, Dios, yo me voy a volver con mi hija. Yo le oraba mucho a Dios de que me le perseverara la vida, de que ella tuviera fuerzas. A la mañana siguiente, Mari por fin pudo ver a su hija. Estaba en coma, luchando por sobrevivir en un hospital especializado en trauma en la capital de Egipto. Vi su rostro, vi mi niña, la de siempre, la vi bonita, o sea, le vi vida. Estaba sudando, le toqué sus manitos, las manitos sí las tenía hinchadas, leía cartas que le mandó a la mejor amiga, le decía que el papá ya casi llegaba. Se veía bien, pero estaba entubada, tenía tubito acá, un tubito acá en la nariz, máquinas por todo lado, pero yo sentía que ella se me levantaba, que la cambiábamos de clínica y que la colocábamos en un mejor médico. Pero al día siguiente, Mari recibió la peor noticia de su vida. Yo llegué a verla con mi cuñada, entramos con el muchacho, el conductor, que estuvo todo el tiempo con nosotros allá, y a él solamente lo dejaban entrar, a mí me devolvían, que él hablaba árabe, le dieron la noticia, fue a él, que mi hija ya había fallecido, me puse demasiado mal, era llorando, preguntándole a Dios por qué se me había ido, por qué si yo veía como otra oportunidad. A Mari solo le dieron la historia clínica escrita en media hoja de papel y le dijeron que su hija había caído de una gran altura. ¿Qué pasó con Ivonne luego de salir del festival? Estefanía Bedoya, su amiga y una de las últimas personas que estuvo con ella, nunca contestó los mensajes de Tito y Mari. Tampoco aceptó dar una entrevista para este programa. La verdad, no tengo nada que perder, no tengo la culpa y bueno, yo las quiero mucho. Y te digo algo, era lo que tenía. No me podía quedar. Perdona, era lo que me van a tenía. matar. Ella jamás se comunicó con nosotros. Ella dice que había perdido su celular y que la habían intentado secuestrar también, cosas que dudamos mucho, porque ella siempre estuvo comunicada con su familia, con sus amigas. De acuerdo con lo que Tito y Mari han podido investigar, durante el festival Ivonne y Estefanía conocieron a 3 hombres, de los que solo saben los alias. Uno conocido como el Doctor, otro apodado el Dealer y uno más al que le decían el Serbio. Todos eran amigos de Jessie, la mujer trans colombiana que se acercó a ellas la primera noche. Consumieron éxtasis junto con bebidas energéticas y se fueron a una fiesta luego del cierre del festival. Salen del after, se montan en un auto. La hija mía creo que tiene desconfianza de algo. Ella escucha una conversación, creo, de esta persona trans con uno de los chicos que estaba con ella, pero ella la escucha en inglés. Y mi hija hablaba perfectamente el inglés. Ella escucha algo, se quiere bajar del auto, hace escándalo para bajarse del carro. Bueno, se logran bajar todos. Llegan caminando, creemos que hasta una gasolinera. Nos dice el consulado y nos dicen que en la fiscalía hay unos videos de las cámaras de la gasolinera donde se ve que la hija mía tiene como una discusión o no sé, un desencuentro con esta persona trans. En esa estación de servicio, Ivonne estaba aún con Estefanía. Cargó su celular y presuntamente desde aquí envió los mensajes de alerta a sus amigas. En uno de ellos responsabilizaba a Jessie de lo que le pudiera pasar. Según el relato de Estefanía, cuando mi hija entra a esta tienda a recargar el celular, esta persona que le dicen el dealer entra allá donde está mi hija. Dice Estefanía que mi hija sale unos minutos después más asustada todavía, que le insisten en que se vayan todos en un auto. Mi hija no quiere subirse con ellos. El relato de ellas es que mi hija sale caminando sola y que allí desaparece. De acuerdo con el expediente de la investigación realizada por las autoridades egipcias, Ivonne subió hasta el 6º piso de Torres de Retag, un conjunto residencial cercano a las pirámides, y cayó desde allí.
Fue encontrada en el tragaluz del edificio en ropa interior y con graves lesiones. Fue llevada al hospital en estado crítico. El diagnóstico fue neumotórax. Posteriormente presentó 2 paros respiratorios. Fue intubada y murió de un paro cardiorrespiratorio. El cónsul llamó al esposo de mi cuñada. Con él fue que todo el tiempo se estuvieron hablando, comunicando. Lo llamó y le dijo que las fiscalías habían visto en las cámaras que mi hija Ivonne, después de la gasolinería, caminó 6 minutos, se subió a un edificio y que ahí arriba en ese piso, en esa terraza, cayó. A los Latorre solo les quedan preguntas. Se resisten a creer que todo haya sido solo un accidente. 3 meses después de la muerte de su hija, Estefanía Bedoya no ha hablado con ellos. Nosotros tenemos como una teoría por la cadena de eventos que nos están contando. Mi hija envía un mensaje diciendo si me pasa algo es tal persona y a otra persona le manda otro mensaje diciendo estamos en peligro, por favor vengan con la policía. Bueno, y señala también a una persona de que sería la culpable. Minutos después mi hija pierde conexión, aparece 3 días en estado de coma, fracturada totalmente el cuerpo. Y la Fiscalía de Egipto nos quiere decir que fue un accidente. Si mi hija dejó un aviso de peligro, ella tenía miedo porque su vida corría peligro y efectivamente perdió su vida. El cuerpo de Ivonne fue repatriado y enterrado en Medellín. Los Latorre pusieron una denuncia y piden ayuda en la Fiscalía de Colombia para resolver tantas dudas que no los dejan en paz. Finalmente así poder hacer el duelo y honrar la memoria de Ivonne. La justicia egipcia cerró la investigación y concluyó que Ivonne murió accidentalmente, mientras que el pasado 14 de junio sus papás radicaron una denuncia por el presunto homicidio de su hija ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia. La investigación aquí apenas comienza. No se vayan, después de comerciales, los cuentos del disco más vendido de Colombia y la banda sonora de nuestra niñez. Casi nada, ya nos vemos. Es una tremenda sorpresa saber que uno de los discos más vendidos en la historia de Colombia y las canciones infantiles más conocidas de casi 4 generaciones las compuso una mujer que tiene ya 91 años, que nació muy lejos de aquí y que casi todo lo que escribió fue pura imaginación. La magia detrás de Canticuentos, el sueño de Gustavo Gordillo de grabarlo nuevamente y la dicha de poder escuchar otra vez a la bruja loca y, ¿por qué no?, al pájaro carpintero. Llegamos aquí por el trabajo de mi marido. Él trabajaba en Chile con su padre, una compañía de refrigeración industrial. Entonces, en ese tiempo lo nombraron a él que se hiciera cargo de todo aquí en Latinoamérica. Desgraciadamente eso no prosperó porque al dueño de la compañía colombiana le raptaron su niñita justo el día antes de firmar los papeles. Fue bastante trágico. Entonces solamente vivimos un año aquí en Bogotá con dolor de nuestros corazones y nos trasladaron a Estados Unidos. ¿La niña apareció? Apareció. Entonces vendieron todo y se fueron. Esta no es otra historia que termina en tragedia, sino todo lo contrario, con música, éxitos y pura magia, esa que tenemos en Colombia y que conquista a pesar de tantas dificultades a propios y extraños. Esta mujer que cumplió en julio 91 años tiene una alta cuota de responsabilidad en la infancia de 3 generaciones aquí en nuestro país. Sí, esta chilena es la autora, óiganme bien, del disco más vendido en toda nuestra historia, Los Canticuentos. Ella no sabía todo lo que representó ese disco para nosotros. Por encima de Carlos Vives, lo siento, pero sí, por encima de mucha gente. Gustavo Gordillo es un músico de Raca Mandaca, bajista de Poligamia, la banda bogotana legendaria de los años 90. Empezó en el piano cuando era un niño y fue amor a primera vista. Ese romance, esa traga maluca hacia la música es por culpa de esta mujer de 91 años, Marlore Anvanter. Canticuentos es como las primeras novias, que uno no las va a olvidar nunca. Entonces se convirtió como en mi entrada a la música y, por supuesto, después de Poligamia y todo esto, representó una gran inquietud musical y el hecho de volver a hacer los canticuentos siempre fue un reto y un objetivo que yo tenía. Marlore es la causante de la locura.
Es la autora de Canticuentos, nuestra banda sonora de la niñez. Desde que era muy pequeño, desde que tenía 4 años, mi mamá me ponía el disco. Yo le daba vueltas y le daba vueltas a ese disco y me imaginaba con los circulitos que tenía el disco donde aparecían los dibujos, yo me imaginaba que esos eran los videos. Digamos que ese disco era mi disco, era el único que yo tenía, porque en ese tiempo el acceso a la música pues era muy difícil y muy costoso. Eran otros tiempos. Digamos que el disco fue como una bomba que explotó en nuestras casas cuando éramos unos niños y Marlore no lo sabía. Tú dejaste esta bomba aquí y te fuiste. Sin saber. Yo creo que como una gallinita que puso un huevo, un huevito chiquitito. ¿Y cuándo supiste el efecto Canticuentos en nuestro país? Muchos años después, muchos años después. Todavía no se puede decir colorín colorado. El principio de este y otros cuentos empezó en Santiago de Chile, debajo de un piano. Mi mamá era concertista y alumna de Claudia Rao, que es un pianista chileno muy famoso. Entonces, cuando ella recibía sus lecciones en la casa, yo me metía debajo del piano. Ajá. Y ahí escuchaba, y siempre muy musical. Ella estudió periodismo, pero cuando se casó y empezaron a llegar los hijos, decidió dedicarse por completo a la música. Abrimos una pequeña escuelita musical muy en la casa, nomás era muy sencilla, y era para hacer iniciación musical infantil. O sea, ahí empecé a inventar canciones para lo que necesitaba enseñarle a los niños. A leer. Solfeo, leer música, ritmo. Y como me encantaban a mí los cuentos de chica, el cuento para mí es lo más principal, porque capta la historia que atención. estás contando. La historia. ¿Escribías esas canciones que luego se convirtieron en los minimonos? Los minimonos, sí, los minimonos musicales. Se me ocurrió ofrecérsela a una disquera. Y bueno, dijeron, vengan, hicimos un disco y nos pidieron otro al día siguiente, así que 2 minimonos musicales y más minimonos musicales. Por el momento tan difícil por el que atravesaba Chile en plena dictadura de Pinochet, que empezó a finales del 73, decidieron abandonar su país y se fueron para Missouri, en Estados Unidos, a buscar un mejor futuro. Este calorcito me acuerda de Melgar, que fue la primera vez que fuimos a Tierra Caliente. Es siempre difícil dejar la patria. Sí. Duele el corazón, pero también es una esperanza, ¿no? Entonces están las dos cosas juntas. Sí. Por una oportunidad laboral del esposo de Marlore, terminaron en Bogotá, Colombia, aunque vivieron solo un año aquí por el asunto grave del secuestro de la hija del jefe. Aparte del drama, para Marlore fue una sorpresa, una aventura todo en Colombia. Y entonces llegó la inspiración. Viajé muy poco porque como mi marido viajaba mucho y los niños estaban en el colegio, así que lo que no conocí personalmente me lo inventaste. Me lo imaginé, porque para mí este país me captivó. Me daba vuelta, había un rincón oscuro, Guaduales, pero ahí nacían las canciones, o sea que yo siempre digo, Colombia me la regaló. Fui la taquígrafa, digamos, de lo que me dio Colombia. Su vida en Colombia pasó volando y aquí compuso más de 30 canciones. La primera canción que escribes acá es El burrito de Bogotá. El burrito de Bogotá. Esa la escribí porque nuestros vecinos nos convidaron a pasar la Navidad con ellos. No teníamos qué regalo llevarle. Entonces tenía esta canción ya escrita con estos burritos que nos venían a dejar la leña y la cantamos como regalo de Navidad. Le puso música a un pingüino feliz y gordito, a un ratón japonés, a un perezoso que anda con una ruana de lana, a una serpiente de tierra caliente que come plátanos con aguardiente y a una iguana que tomaba café. ¿Tú conocías las iguanas? No tenía idea, no lo había visto nunca. ¿En Chile no hay iguanas? Claro. No hay iguanas, no. ¿No? No hay iguanas. La vi por primera vez aquí. Y esa es la que toma café. Yo siempre me pregunto de dónde sacó la idea de que la serpiente quería ir a comprarse zapatos. Bueno, porque pobrecita, siempre hay delirio de grandeza en cada uno de nosotros. Entonces, pero sin patas quería zapatos. Pues también. Sin pelo quería peluquería. Todos tenemos lo que no tenemos, ¿no? Con sus composiciones entre la maleta, regresaron a Missouri y en la cocina de su casa grabó las canciones que había compuesto aquí y mandó la cinta a un contacto que tenía en Medellín. Como quien tira una botella al mar. Los niños chiquitos
cantando canticuentos en una grabadora vieja. Vieja, desde una cosita así que hacía... Y colgábamos el micrófono, ¿te acuerdas? De la luz de la cocina, colgábamos el micrófono de aquellos tiempos, en el año 75. Era. ¿La bruja loca? Sí. A ver, bien. Codiscos dijo que sí y trajo entonces a Marlore con sus hijos a grabar a Medellín. ¡Qué bien! Se reencuentran aquí con tus amigos, vecinos de toda la vida, con los que cantaban, ¿no? La familia Rico. La familia Rico. Nos reencontramos, que eran los compañeros de colegio, hacemos el disco. Y con mucho entusiasmo ellos y mucho profesionalismo, los niños se adaptaron inmediatamente a un trabajo bastante arduo, porque los ensayos ensayábamos una semana nomás y viajamos a Medellín. Bueno, y se grababa en ese momento en un solo corte. Todo tenía que salir bien. Todo de una vez. Y cuando se equivocaba alguien, entonces se lanzaba esta colmenar de abejas furiosas a quien se había equivocado. Una canción la grabamos 19 veces, otra 23 veces, porque alguien se equivocaba. No, claro. El disco en Colombia salió con esa tapa roja que está en nuestros recuerdos, con el trencito cañero y la bruja loca y los demás animales, y aquí se regó como la pólvora. Graban y te vuelves a ir a tu vida normal, a Estados Unidos. A Estados Unidos, volví. 1, 2, 3. Gustavo y muchos niños cantábamos sin parar sus canciones y escuchábamos hasta el cansancio ese disco rojo que poníamos a bailar en un tocadiscos debajo de una aguja. Nadie me conocía, se conocía la música, pero a mí no. Como esa música fue tan importante para Gustavo, porque lo marcó para siempre, en tiempos de pandemia, desempolvó para sus hijas el viejo canticuentos y la magia regresó. Oigan, ¿y ustedes tienen el de los minimonos? Sí. Y esto básicamente empezó cuando mis hijas tenían 3 o 4 años. Yo desempolvé ese disco y al igual que mi mamá hacía conmigo, yo dije, voy a ponerles el disco a ellas. Pues ellas estaban muy sorprendidas con ese disco que daba vueltas. Así como, ¿cómo podía salir un sonido de ahí? Y justo en ese momento yo dije como, mi mamá me lo pone a mí, yo se lo pongo a mis hijas. 3 generaciones han pasado por este disco, casi 4. ¿Cómo sonaría este disco si hubiera sido producido hoy? Ahí va la serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente, porque come plátano con aguardiente. Con la idea de grabarlo con voces nuestras, con sonidos y tecnología de hoy, empezó un larguísimo camino para desenredar el pasado de Sammy el heladero, de la bruja loca, el pájaro carpintero o la famosa iguana que tomaba café. ¿Quién era el artista detrás de cada relato que sentíamos tan nuestro? Gustavo tenía que encontrarlo. Se vino a tierra fría para hacerse un peinado en la peluquería. Volteé el disco y decía Prodemos, entonces era una editora, pero ellos no tenían los derechos, los tenía Codiscos, entonces Codisco tenía los derechos solamente de la marca, entonces había otra empresa que tenía los derechos de la composición y empecé a hablar con todos, Casi termina demente, como la serpiente de tierra caliente, mientras recorría ese mundo legal de los derechos de autor, que no es ningún juego de niños. Empecé a hablar con abogados y claro, me pintaron un panorama como si tuviera que cruzar un laberinto muy difícil. Hasta que llamé a una gente que llegó a Marlore alguna vez a Medellín y me pasaron el email. Y dijo como divino lo que quieres hacer, por supuesto. Y en ese correo le mandé una foto con mis hijas, que en ese momento tenían 4 años, con el disco. Nada pudo comprar. Y le sonó la flauta. Marlore, que ya era abuela, tenía 85 años cuando se conocieron. Respondió emocionada que sería un sueño volver a grabar todos sus canticuentos y lo invitó entonces a su casa, que no era precisamente a la vuelta de la esquina. Yo tomé un avión hasta Kansas City, después de Kansas pasé a Missouri, alquilé un carro,
Me fui manejando 4 horas más hasta un sitio con carreteras destapadas hasta que llegué a la casa de ella. Divina, me recibe como si fuera mi abuela. Es que esto se convirtió en una relación más familiar que cualquier cosa. Digamos que el viaje de Gustavo hasta el fin del mundo no era solo eso. Es que este proyecto de rescatar y regrabar los canticuentos se le ha vuelto un gran propósito en su vida. Yo no sé si alguna vez le dijeron, pero se enloqueció, Gustavo, ¿va a hacer eso? ¿Canticuentos a estas alturas? Sí, mucho. Y más como de, venga, pero es que esto es músico infantil, ¿por qué le va a meter una cumbia a esto? Los niños les gusta oír ese el tan, 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 tan. Y yo no, yo quiero es un pam, 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 pam. Sí, es que quería evolucionarlo allá. Creo que la música infantil está un poco mal ponderada, como que... como es música infantil, no hay que meterle mucho profesionalismo. Creo que somos pocos los que nos interesa hacer productos infantiles de calidad. Sabía que parecía una locura, pero es que no era suficiente solo la bruja loca. Tenía que intentarlo todo. Entonces llamó, obvio, a su banda de siempre. Pues en el primero que pensé, por supuesto, fue en Juan Gabriel Turbay, quien aparte de ser mi compañero en Poligamia... es productor, su amigo. Mi amigo desde que teníamos 6 años. Sí. Y él dijo, listo, me encanta el proyecto, hagámoslo. Listo, ¿a quién vamos a llamar a que lo cante? A Cepeda. Bueno, y ahí arrancó todo. Cuando ya teníamos un demo bien formado con el coro de Río Grande, que lo cantaban las voces de los niños, entonces le toqué la puerta a Carlos Vives y a Claudia Elena y les encantó. ¿Cómo has oído todo 50 años después? Fantástico, fabuloso. Y empiezan a invitar gente, todo el mundo era al revés. Entiendo por ahí que querían era, ¿por qué no me han llamado para este canticuentos? Sí, sí nos pasó mucho. Empezamos a pensar en algunos nombres que yo quería sí o sí. A mí siempre me ha encantado Lisandro Mesa, La Negra Grande, Gali Galeano, Piero, El Burro Mocho. Un proyecto gigante, tan grande como el helado de Sammy el heladero. Esto puede congregar a la familia completa. Ese era uno de los objetivos más importantes. Y el otro, que fuera un disco que sonara a Colombia, que es el sabor de Colombia, desde el Amazonas hasta San Andrés, desde el Pacífico hasta los llanos. Grabaron con todos los juguetes y las mejores voces colombianas y cuando ya casi estuvo listo el Canticuentos modelo 2025, ¡qué bueno verte! Trajeron nuevamente a Marlore desde Missouri para que le diera el toque final. Eso es una cosa muy bonita. Después de 50 años, volver a cantar tu disco, las canciones que tú hiciste, eso es muy bonito. Ella básicamente marcó un inicio de la música en mucha gente. Ella nos enseñó las vocales, nos enseñó a leer, nos enseñó a bailar, nos enseñó a divertirnos con la música y llegó el momento que este disco perdure por otros 50 años más. Pero genial, no me di cuenta, claro que seguía hasta ahora. La nueva fortuna es que este canticuento suena tan bien que no es solo para niños. Gracias a los dos. A Gustavo por rescatarlo y a Marlore por su música. Qué rico que los homenajes se hagan en vida y yo me siento muy complacido que yo haya sido como el gestor de ese homenaje, tanto de Marlore como de los canticuentos, como de las grandes voces colombianas y como de nuestros ritmos, de nuestra música, porque tenemos una sola música. Un homenaje justo y necesario a la vida de una mujer desconocida por estas tierras, pero que sin saber ni siquiera su nombre, todos la llevamos en el corazón. Desde ya estamos haciendo fuerza para que el próximo 13 de noviembre Canticuentos se lleve el Latin Grammy a Mejor Álbum Infantil y Grabación del Año. Ojalá, se lo merece. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día los detalles de la investigación para esclarecer el crimen de una mujer en Yopal, Casanare. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Que descansen. Buenas noches.